Podemos comenzar esta exposición diciendo lo siguiente: un dibujo sin relato es un dibujo a medias. Es un dibujo a medias en cuanto a la información que podemos obtener, digamos, de su evaluación. ¿Por qué decimos esto? Todo lo que sea test proyectivos gráficos dan cuenta siempre de procesos primarios del psiquismo, es decir, de funcionamientos primarios. Cuando decimos funcionamientos primarios, sabemos que el psiquismo en su evolución parte de procesos primarios a procesos secundarios. Los procesos primarios se ligan siempre al orden de los impulsos, las emociones, los aspectos más inconscientes, es decir, aspectos más primarios de la personalidad y del psiquismo. En cambio, el proceso secundario, vehiculizado por la palabra, por la capacidad de simbolizar, expresa aquellas funciones cognitivas superiores, como la reflexión, la logicidad del pensamiento, la capacidad de análisis, la síntesis, la coherencia y la lógica en los razonamientos. Por eso, cuando armamos una batería, tenemos que articular siempre la presencia de procesos primarios y secundarios a través de los distintos recursos evaluativos que utilizamos. Muchas veces nos encontramos con baterías en las que solamente se ha administrado una batería completa, pero de gráficos, por ejemplo, HTP, Persona bajo la lluvia y Bender, pero sin ningún relato, sin ninguna historia. Muchas veces la batería concluye ahí. No es que no podamos evaluar, lo que sucede es que todo lo que es gráficos, al hablar de aspectos más primarios de la personalidad, no nos dejan en claro la articulación completa del psiquismo y sus recursos. Todo lo que es capacidad defensiva, todo lo que es capacidad secundaria, digamos, capacidad de reflexión, tiene que ver con procesos secundarios, y los procesos secundarios se juegan desde las técnicas proyectivas en los siguientes lugares: en los test de redacción, libres, espontáneos o consignados, como son el test mis manos, el test yo, el test iba caminando por la calle y de pronto comenzó a llover, los relatos que pueden corresponder a cada uno de los dibujos del HTP. Y por otro lado también tenemos los test de completamiento de frases, como por ejemplo el de Sachs, el de Rotter, los inventarios y cuestionarios de personalidad, en donde se trabaja más desde el proceso consciente-preconsciente, al contestar como verdadero o falso algún tipo de frase a la que se hace referencia en ese test, como por ejemplo el MIPS, el MMPI, el MBTI y muchísimos otros test, porque la verdad son muchas las pruebas psicométricas y los inventarios de personalidad que están a disposición. Lo importante es, como comentamos siempre en muchos trabajos, articular una batería de gráficos. Cuando administramos el HTP, no es necesario pedir un relato de cada y una encuesta de cada dibujo. Lo que es importante, por ejemplo, es ver desde cuál la persona puede proyectarse desde su estado psicológico actual. Entonces, una vez que finalizó la ejecución del test de la casa, el árbol y la persona, lo que decimos es que elija uno de los tres dibujos, o dos, o si quiere puede elegir los tres, y de tal manera describir un relato o armar una historia que no necesita ser muy extensa. Una vez que la persona señala cuál es el dibujo sobre el cual desea escribir, se retiran los otros, se le deja frente a sí, y bueno, se le da unos tiempos, unos minutos. No es necesario estar presente cuando la persona arma el relato, y bueno, de esta forma podemos pasar de lo primario a la secundaria. O sea que el hecho de pedir un relato no es solamente articular, como hemos también mencionado otras veces, articular texto-relato, en donde el texto del relato, el contenido, tiene que tener cierta coherencia y relación con el dibujo. Por ejemplo, si habla de que se trata de un árbol frutal muy frondoso, y de repente vemos que el dibujo es un árbol con ramas, sin hojas, como muy desvitalizado, podemos decir que hay una alteración, una defensa maníaca frente a un estado depresivo, por ejemplo, que no lo podríamos decir si solamente tuviéramos el relato. Es como que el relato completa a veces desde una información más evolucionada, ya que se requiere de procesamientos preconscientes conscientes, de simbolización para poder armarlos. Y también, por otro lado, lo que podemos ver es la argumentación, la capacidad expresiva del sujeto, esto de que la historia tenga un inicio, desenlace, un desarrollo y un desenlace,
los tiempos verbales utilizados, es decir, es muy rica la información que podemos obtener del análisis del texto. El análisis del texto, como es algo proyectivo espontáneo y no condicionado, va a dar cuenta de muchos aspectos inconscientes que andan, digamos, que han quedado activados por la misma administración del test. Entonces, bueno, esto es el tema de la importancia del relato. El relato lo que instaura es la posibilidad de evaluar a la personalidad en su conjunto, en sus procesos primarios y secundarios. Por eso también a veces podemos completar, como decíamos al principio, con un inventario de personalidad, algún test como el MIPS, el MMPI, a veces según el aspecto de la personalidad en la que se desee profundizar. Esto hará, por ejemplo, y obviamente el cuestionario desiderativo, que debe ser infaltable en todas las baterías. Siempre decimos que una batería confiable es el HTP, persona bajo la lluvia, Bender y cuestionario desiderativo. A partir de ahí uno puede sumar, más allá del objeto de evaluación, del ámbito de la evaluación, a partir de allí uno puede sumar un test de atención, un test de rendimiento, un inventario de personalidad. Por ejemplo, a veces cuando se sospecha presencia de psicopatología se puede ampliar la información para ver un poco la estructura en el MMPI-2. Si yo necesito ampliar, por ejemplo, sobre cualidades de la personalidad general, estilos cognitivos, modos de relaciones interpersonales, puedo articularlo con un MIPS. De este modo, vemos como una especie de rompecabezas en donde cada test aporta una pieza y en su conjunto el rompecabezas queda armado por completo, o al menos en una visión mucho más integral y no tan parcial como puede ser solamente atenernos a test aislados. Los test evalúan aspectos puntuales, entonces esos aspectos están evaluados en ese test, pero es solo en la integración con otros test donde eso genera una estructura y una articulación más completa, más integral y por lo tanto una evaluación más confiable.